Telsey Marriger se despertó con el sonido del despertador a las 5:30 de la mañana, como todos los días laborables durante los últimos 10 años. En la mitad de la cama contigua, de espaldas a la pared, roncaba Ridley. Telsey se quedó unos segundos mirando la nuca de su marido, el cabello rubio cada vez más ralo, el cuello bronceado y arrugado, las orejas grandes con pelos canosos. 14 años de vida en común, y eso era todo lo que quedaba. La vista de su espalda y su nuca por la mañana, su silueta por la noche en el sofá frente al televisor. Se levantó, tratando de no hacer ruido con las tablas del suelo, no por preocuparse por el sueño de su marido, sino por costumbre de moverse sin hacer ruido en su propia casa. Una ducha rápida, 2 tazas de café fuerte y un cigarrillo junto a la ventana abierta de la cocina. En su cabeza solo había un vacío en el que flotaban fragmentos de las preocupaciones del día anterior y la lista de tareas pendientes para ese día. Luego, la camioneta, el camino hasta la obra en las afueras de Denver, la cabina de la grúa apestando a tabaco y un turno de 8 horas en el que sus principales interlocutores eran bloques de hormigón y vigas de acero. A Telsey le gustaba su trabajo por su previsibilidad y claridad. O sabías manejar una máquina de varias toneladas en 3 dimensiones o no sabías, sin matices, sin política ni hipocresía. Marriager, no te duermas ahí arriba, retumbó en la radio la voz del capataz Fitz. Engancha la placa para el tercer bloque. Ya lo sé, murmuró ella, maniobrando con el brazo de la grúa hacia la pila de placas de hormigón armado con un movimiento habitual. No es mi primer día. Precisamente, no es tu primer día. Podrías moverte sin que te lo tuvieran que recordar. Telsey se limitó a gruñir sin dignarse a responder. Estaba acostumbrada a las discusiones con Fitz. Era su ritual, nada más. En realidad, el capataz la apreciaba. No había mejor gruista en la obra y ambos lo sabían. Durante la pausa para comer, se sentó en la caseta con el resto de los trabajadores, masticando un sándwich insípido y acompañándolo con café termonuclearmente caliente de un termo. Los hombres hablaban del partido de béisbol del día anterior, de la nueva política de seguridad de la empresa y de cómo saltársela, y de la última borrachera del soldador Tobías. Los temas habituales, que no cambiaban en años. ¿Por qué estás tan triste hoy, Tels?, preguntó Randall, el carpintero, uno de los pocos con los que a veces intercambiaba unas palabras más allá de los asuntos de trabajo. Lo de siempre, respondió ella, apagando el cigarrillo en una lata que le servía de cenicero. ¿Cuándo me has visto sonreír de oreja a oreja? Sí, claro, se rió Randall. Es solo que hoy estás especialmente amargada. ¿Tu marido te ha vuelto a hacer algo? Telsey le lanzó una mirada afilada. ¿Qué? Se nota. Venga, vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando juntos? ¿6 años? Ya me sé de memoria tus días de Ridley vuelve a las andadas. Ella se encogió de hombros. No quería hablar de su marido, sobre todo con sus compañeros de trabajo. Era una especie de regla tácita, no mezclar el trabajo con la vida personal. Aunque qué vida personal tenía ella. Después del trabajo, Telsey se detuvo en el supermercado. Empujaba distraídamente el carrito entre los estantes, echando productos para la cena. Pizza congelada, un paquete de cerveza y un manojo de lechuga para que pareciera que comía sano. En la caja añadió un paquete de cigarrillos. La casa estaba tranquila y vacía. Ridley aún no había vuelto del trabajo, aunque normalmente llegaba antes que ella. En los últimos meses se quedaba cada vez más tarde, alegando que tenía mucho trabajo en las instalaciones de refrigeración. Telsey no le preguntaba por los detalles. ¿Para qué? De todos modos, nunca se enteraría de la verdad. Dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina, abrió una cerveza y se encendió un cigarrillo en casa, aunque normalmente salía al porche. Se sentó en el sofá y encendió la televisión. En el canal de noticias hablaban de unas audiencias en el Congreso, del aumento del precio de la gasolina
y de otro tiroteo en una escuela en algún lugar de Michigan, el ruido de fondo habitual al que apenas prestaba atención. Habían comprado su casa en las afueras de Denver hacía 10 años, cuando aún creían en un futuro juntos. Era pequeña, pero tenía un jardín, un garaje e incluso una piscina diminuta en el patio trasero. La típica casita para la típica familia americana. Lo único era que no habían tenido hijos. Al principio lo pospusieron, ahorraron dinero, se instalaron y luego se dieron cuenta de que un niño no salvaría un matrimonio que ya estaba en las últimas. Telsey recordaba cómo conoció a Ridley, en un bar a las afueras de la ciudad, al que había ido con sus amigas después del trabajo. Él acababa de empezar a trabajar en una empresa de instalación de frigoríficos industriales y se jactaba de que pronto sería técnico jefe. Era un chico guapo, seguro de sí mismo, con manos de trabajador y mirada penetrante. No era guapo, pero había algo en él que atraía, quizá esa mezcla de fuerza física e inteligencia, de sentido común para los negocios. Los primeros años fueron buenos. Se entendían bien. Ambos procedían de familias obreras. Ambos tenían ambiciones, pero sin sueños imposibles. La felicidad humana habitual. Una casa propia, un trabajo estable, fines de semana juntos. No era perfecto, había discusiones y reconciliaciones, pero era bastante soportable. Y entonces Ridley empezó a cambiar. Primero fueron cursos de perfeccionamiento profesional, luego seminarios de crecimiento personal y, después, un nuevo círculo de amigos formado por especialistas prometedores. Empezó a hablar de otra manera, a vestirse de otra manera y a pasar el tiempo libre de otra manera. Telsey notó estos cambios, pero no les dio importancia. Si una persona quiere desarrollarse, ¿qué hay de malo en ello? Lo malo era que la nueva versión de Ridley Marriger encajaba cada vez peor con su esposa, una grúa con un carácter fuerte y una educación mínima. Dejó de invitarla a las fiestas de la empresa, fruncía el ceño ante sus expresiones y, avergonzado, callaba su profesión cuando hablaba con sus nuevos conocidos. Su matrimonio no se derrumbó de la noche a la mañana, sino que se fue consumiendo lentamente, como un cigarrillo olvidado en el cenicero. De la pasión de antaño solo quedaban las cenizas de la costumbre y la dependencia económica mutua. Ninguno de los dos podría pagar la hipoteca por su cuenta. Telsey miró el reloj. Eran las 9:30 de la noche. Ridley aún no había llegado. Sacó el teléfono, pero no lo llamó. En su lugar comprobó su ubicación a través de la aplicación que habían instalado cuando aún se preocupaban el uno por el otro. Ridley estaba en el centro de la ciudad, en una zona de restaurantes y bares de moda. Claro, otro seminario, pensó con amargura. Cuando, a las 10:30, la llave giró por fin en la cerradura, tal si ya se estaba terminando la cuarta lata de cerveza. «Hola», dijo Ridley al entrar en el salón. «He comido en el trabajo, así que no me esperes». «No pensaba hacerlo», respondió ella sin apartar la vista de la televisión. Él tenía un aspecto diferente, nuevo corte de pelo, camisa nueva, claramente cara y un sutil aroma a colonia. Antes, Ridley olía a aceite de máquina, metal y loción barata para después de afeitarse. Ahora olía a ambición y a la vida de otra persona. «Te han llamado de la clínica. Por tu hombro», mintió Telsey, comprobando su reacción. 6 meses atrás, Ridley se había hecho un esguince instalando un pesado compresor. Desde entonces, supuestamente iba a fisioterapia los martes. «Ah, sí», ni siquiera pestañeó. «Mañana les llamaré». «No vas a fisioterapia, idiota», pensó Telsey, pero no dijo nada. Ridley subió al baño. Ella oyó el ruido del agua. Luego él bajó en pantalones deportivos y camiseta, tomó una botella de agua de la nevera y volvió a subir, murmurando algo sobre levantarse temprano al día siguiente. El teléfono sonó a las 11:45, cuando Ridley ya estaba dormido,
y Telsey seguía sentada abajo frente al televisor. El móvil de Ridley, que había dejado en la mesa de la cocina, vibró e iluminó la habitación, que estaba en penumbra. Telsey no se dio cuenta enseguida de lo que pasaba, ya que su marido solía poner el móvil en silencio y se lo llevaba arriba. Se acercó a la mesa. En la pantalla apareció «Trabajo», pero Telsey sabía que nadie llamaría a la oficina de Ridley a esas horas. Esperó a que dejara de sonar y, entonces, el teléfono volvió a vibrar. Había un mensaje. Telsey luchó contra la tentación durante 1 minuto. Luego decidió, al diablo con todo, y desbloqueó el teléfono de su marido con un gesto habitual. Su contraseña no había cambiado desde el día de su boda, la fecha en que se conocieron. El mensaje era de un contacto llamado FL, trabajo. Breve y claro. Llámame cuando puedas. No puedo dormir de la emoción. Telsey revisó los mensajes. Este contacto apareció hacía unos 8 meses, y al principio los mensajes eran realmente sobre el trabajo, algunos esquemas de instalación, cuestiones técnicas. Luego, el tono cambió. Aparecieron emoticonos, preguntas personales, planes para quedar. Telsey siguió leyendo, sintiendo cómo algo pesado y frío crecía en su interior. El teléfono volvió a sonar en su mano. El mismo contacto. Telsey dudó un segundo, luego pulsó el botón verde y se llevó el teléfono al oído sin decir nada. «¿Ridley?» Se oyó una voz femenina, melodiosa y joven. «¿Estás ahí?» Telsey se quedó callada, conteniendo la respiración. «Oye, ¿te has quedado dormida?», continuó la voz con una risita. «Solo quería decirte que estoy muy emocionada. No puedo creer que vayas a pedirme matrimonio mañana. Se lo he contado a todas mis amigas, aunque les prometí que no diría nada». El corazón de Telsey dio un vuelco y luego se le encogió en la garganta. «Oh, espero no haber estropeado la sorpresa», siguió parloteando la desconocida. «Es que es tan romántico. El mejor restaurante de Denver, un anillo con un diamante. Ya casi me siento como la señora Marriager». Telsey dejó el teléfono sobre la mesa sin colgar. Oía cómo la voz al otro lado seguía hablando, riendo, haciendo planes. Oía, pero ya no distinguía las palabras. La sangre le rugía en los oídos y veía manchas de colores ante los ojos. La señora Marriager, la propuesta, mañana. Colgó con cuidado y volvió a dejar el teléfono en el mismo sitio donde estaba antes. Subió a su dormitorio compartido. Ridley dormía de lado, respirando profunda y uniformemente. Telsey lo miró fijamente, tratando de ver en ese hombre al chico con el que se había casado. No lo vio. Ante ella yacía un extraño, un hombre que al día siguiente iba a pedirle matrimonio a otra mujer, sin siquiera molestarse en divorciarse de la primera. De repente, Telsey se dio cuenta de que no sentía dolor ni rencor, solo una furia sorda y pesada que le hacía apretar los dientes y enfriarle las yemas de los dedos, y un deseo agudo, casi físico, de hacerle daño, de hacerle sentir pena, de humillarlo como él la había humillado a ella. Telsey no durmió en toda la noche. Se quedó tumbada en el borde de la cama, escuchando la respiración regular de su marido y mirando las grietas del techo. Pensaba. Sus pensamientos eran pesados y viscosos, como el betún que se vertía en las obras en los días calurosos. A las 6 de la mañana, media hora antes de que sonara el despertador, se levantó en silencio y bajó las escaleras. Como de costumbre, preparó el café y se fumó el primer cigarrillo del día de pie junto a la ventana abierta. A sus pies había colillas. Ayer se había olvidado de sacar el cenicero. Una prueba más de que sus nervios estaban al límite. Normalmente, Telsey era una maniática de la limpieza, a pesar de su rudeza. En esa casa todo tenía que estar perfecto. Así la había educado su madre soltera, camarera en un motel. Puede que seamos pobres, pero no sucios. Arriba, Ridley se movió en la cama y ésta crujió.
Unos minutos más tarde se oyeron sus pasos en el baño y el ruido del agua. 10 minutos después bajó a la cocina, recién afeitado, con camisa y pantalones, como si fuera a firmar contratos en la oficina en lugar de a reparar frigoríficos industriales. «Buenos días», dijo al abrir la nevera. «Ajá», murmuró Telsey, fingiendo estar absorta en la lectura de las noticias en su tableta. Ridley sacó el zumo de naranja, se sirvió un vaso y tostó 2 rebanadas de pan. «Hoy voy a llegar tarde. Instalación en el nuevo centro comercial. Es un sistema complicado. Me llevará todo el día». Ella asintió sin levantar la vista. Incluso ahora seguía mintiendo, mirándola directamente a los ojos, mirándola como si fuera un espacio vacío, que ni siquiera merecía una mentira ingeniosa. Cuando se cerró la puerta tras Ridley, Telsey dejó la tableta y respiró hondo. La llamada de la mujer de la noche anterior seguía resonando en sus oídos. Esa zorra se había presentado como la futura señora Marriager. Solo de pensarlo le daba náuseas. Una semana antes había ocurrido algo que ahora parecía casi una coincidencia mística. Ridley salió apresuradamente del coche y se le cayó el teléfono al asfalto. La pantalla se hizo añicos. Llevó el aparato a un taller de reparación, maldiciendo su torpeza. «Dicen que se conservarán todos los datos», le dijo a Telsey por la noche. «Pero habrá que trabajar un poco. El teléfono no es nuevo». El teléfono volvió 3 días después, completamente reparado y con una pantalla nueva. Ridley suspiró aliviado al ver que todos los contactos, fotos y mensajes estaban en su sitio. Lo que no sabía era que el taller de reparación había enviado automáticamente una copia de seguridad de los datos a la dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta. La dirección que se utilizaba para pagar todas las facturas familiares y a la que Telsey tenía acceso. Ella vio el correo del centro de servicio por casualidad mientras revisaba el correo en busca de pagos atrasados. El asunto, copia de seguridad de los datos del teléfono Samsung Galaxy S9, no le habría llamado la atención en circunstancias normales, pero algo le hizo sospechar. Quizás fuera el nerviosismo de Ridley por haber roto el teléfono, mucho más intenso de lo que cabría esperar por un simple accidente. Telsey abrió el correo. Había instrucciones para restaurar los datos en un nuevo dispositivo y un archivo en la aplicación. Probablemente nunca lo habría utilizado si no hubiera sido por aquella llamada nocturna. Ahora, Telsey se sentó frente al ordenador y abrió el archivo. Se necesitaba una contraseña. Probó con la fecha de su boda, pero no era correcta. La fecha de nacimiento de Ridley tampoco funcionó. Al final, la fecha en que se conocieron, una combinación que él utilizaba para todo, desde las tarjetas bancarias hasta la cerradura del garaje, dio resultado. Ante ella se abrieron decenas de carpetas con los datos del teléfono de Ridley, contactos, fotos, documentos, historial del navegador, mensajes. Solo le interesaba un contacto, cuyo nombre había oído ayer en la conversación nocturna: Fletch. En la lista de contactos encontró rápidamente FL, trabajo. A continuación, abrió la carpeta con los mensajes. La correspondencia se abrió ante ella en su totalidad, desde el primer intercambio comercial hasta las confesiones íntimas más recientes. «Señor Marriager, soy Fletch Colburn, de Intercol Design. Le llamo por la instalación de equipos de refrigeración en la oficina de un cliente en Maple Avenue. ¿Podría enviarme las especificaciones del sistema integrado?» Un mensaje formal y seco, y una respuesta igual de seca por parte de Ridley. Durante los 2 primeros meses, la correspondencia fue estrictamente profesional, pero luego el tono comenzó a cambiar. Primero aparecieron los emoticonos, luego los saludos informales y más tarde los planes para la noche. Telsey lo leía y la imagen se iba formando por sí sola. Fletch Colburn, diseñador de interiores, trabajaba con clientes para los que la empresa de Ridley instalaba equipos de refrigeración,
Empezaron a cruzarse en los proyectos, luego a tomar algo después del trabajo, discutiendo los detalles de los proyectos. Y luego todo siguió su curso. Estuviste increíble hoy explicándole al cliente sobre el ahorro de energía. Casi me derrito con tu voz. Estabas espectacular con ese vestido azul. Todos los hombres se quedaban boquiabiertos. ¿Puedes pasar a recogerme a las 7? Tengo el coche en el taller. He comprado entradas para el concierto. Sorpresa. Y en ninguno de los mensajes Ridley mencionaba que estuviera casado. Ni una sola alusión a la existencia de otra vida, otro hogar, otra mujer. Nunca rechazó una cita porque tuviera que estar con su esposa. Ni un solo, lo siento, hoy no puedo. Ni un solo, tengo que irme a casa. Telsey abrió la carpeta con las fotos. Allí, en un álbum separado con el discreto título Proyectos 2023, encontró decenas de fotos. En muchas de ellas aparecía una mujer joven, una morena delgada con el pelo largo, ojos grandes y pintalabios rojo brillante. Una típica belleza urbana que parecía salida de las páginas de una revista de moda. Todo lo contrario que Telsey, con sus brazos musculosos, su corte de pelo corto y su piel siempre curtida por el sol. Había muchas. Selfies con Ridley, fotos en restaurantes, en algún concierto, en un parque, en el paseo marítimo. Se abrazaban, se besaban, hacían muecas graciosas y parecían felices, verdaderamente felices. La última foto estaba fechada ayer, un primer plano de la mano de Fletch, con una manicura impecable, sosteniendo una copa de vino. En el dedo anular no había ningún anillo. Por ahora. Telsey se conectó a Internet y escribió en el buscador Fletch Colburn Denver diseñadora. Los enlaces aparecieron uno tras otro. La página web de Intercol Design con su portfolio, sus perfiles en redes sociales, publicaciones en revistas locales de negocios. Abrió el Instagram de Fletch. La cuenta era pública y tenía más de 3,000 seguidores. Telsey empezó a hojear el feed, sintiendo cómo crecía dentro de ella un bloque de hielo de rabia. Fletch Colburn era tal y como Telsey se la había imaginado. Pelo perfectamente peinado, maquillaje impecable, ropa a la última. Su muro estaba lleno de fotos de diseños, comida bonita en restaurantes caros, puestas de sol pintorescas y, por supuesto, selfies desde diferentes ángulos, con diferentes expresiones faciales, pero siempre impecables. Y debajo de cada 2 publicaciones había alguna cita motivadora. Cada día es una oportunidad para mejorar. Rodéate de gente que te eleve. Si tus sueños no te asustan, es que no son lo suficientemente grandes. Telsey resopló. ¿Quién en su sano juicio cree en esas tonterías? Siguió hojeando y en una de las fotos, fechada aproximadamente 3 meses antes, vio a Ridley. Estaba en segundo plano, un poco borroso, pero reconocible. La leyenda decía: trabajar con los mejores profesionales es la clave del éxito. Telsey siguió desplazándose y encontró un selfie conjunto tomado un mes antes. En ella, Ridley y Fletch estaban sentados en una cafetería, sonriendo a la cámara. La leyenda decía: a veces, el trabajo te lleva a encuentros inesperados. Los comentarios debajo de la foto estaban llenos de emoticonos guiñando el ojo y frases como «¡Qué pareja tan guapa! Estáis hechos el uno para el otro» y «¿Cuándo es la boda?». La rabia dentro de Telsey iba en aumento, llegando hasta la garganta. Abrió el Facebook de Fletch. Estado sentimental, complicado, información personal, diseñador de interiores, soñador, aventurero. Creo en el destino y en el poder de la creatividad. En las publicaciones recientes había fotos de algunas exposiciones de diseño, fotos grupales con amigas, alarde de nuevos proyectos y muchas publicaciones entusiastas sobre un nuevo giro en la vida y la persona que lo cambió todo. Telsey encontró una publicación de hacía una semana, un selfie de Fletch con una sonrisa enigmática
y la leyenda dicen que cuando lo sabes, y yo lo sé. En los comentarios, sus amigas literalmente chillaban. «¡Por fin! ¿Es él? Enséñanos el anillo cuando lo recibas». Telsi sintió náuseas. Cerró el portátil y respiró hondo, tratando de calmarse. Estaba claro como el agua. Ridley se había presentado a Fletch como un hombre divorciado. Por lo visto, a sus ojos era el candidato ideal para casarse. Un profesional de éxito, sin hijos ni bagaje de relaciones pasadas, romántico y fiable. Si no fuera por un pequeño detalle, su esposa, que lo esperaba todas las noches en su casa. Telsi hizo varias capturas de pantalla con los mensajes y las fotos más reveladores y los guardó en una memoria USB. Luego borró el historial del navegador y cerró la sesión. Llamó a Fitz y se tomó el día libre, alegando que tenía malestar estomacal. El capataz refunfuñó por las formas, pero le dio permiso. Telsi casi nunca faltaba al trabajo y tenía más días libres acumulados que nadie en el equipo. El plan se gestó en su cabeza casi al instante. Cogió su vieja cámara digital con buen zoom, que en su día fue un regalo de Ridley por su 5º aniversario de boda, se subió a la camioneta y se dirigió a la oficina de Intercol Design, al otro lado de la ciudad. El edificio era una moderna caja de cristal en el barrio de negocios. Telsi aparcó al otro lado de la calle, en un lugar con buena vista de la entrada, y se puso a esperar. Eran las 11:30 de la mañana cuando Fletch Colburn salió del edificio. En persona era aún más guapa que en las fotos, piernas largas, cintura estrecha, postura perfecta. Llevaba un vestido azul ajustado, zapatos de tacón y grandes gafas de sol a pesar del tiempo nublado. La típica chica de ciudad que se hace la jefa. Seguro que sus padres le pagaban la universidad y la entrada de su apartamento. Fletch sacó el teléfono, llamó a alguien y sonrió ampliamente. 5 minutos después, el familiar sedán gris de Ridley se detuvo junto a la acera. Telsi se tensó y levantó la cámara. El objetivo con zoom le permitía ver perfectamente lo que estaba pasando sin acercarse. Tomó una foto tras otra. Fletch se subía al coche. Ridley y ella se besaban, él arrancaba. Telsi arrancó su camioneta y lo siguió con cuidado, manteniéndose a una distancia segura. No se dirigieron al centro de negocios ni al centro comercial, como cabría esperar si se tratara de una reunión de trabajo, sino hacia un barrio residencial. 20 minutos más tarde, Ridley aparcó junto a un edificio de apartamentos en una zona elegante. Él y Fletch salieron del coche y, cogidos de la mano, se dirigieron al interior. Telsi hizo unas cuantas fotos más y luego apagó la cámara. Así que él se estaba pasando la pausa para comer con ella. En su apartamento. Genial. Telsi no se quedó esperando a que salieran, ya sabía lo que iba a pasar. En lugar de eso, se dirigió al centro comercial que Ridley había mencionado por la mañana, supuestamente para trabajar allí todo el día. Como esperaba, no había ningún trabajo de instalación de equipos de refrigeración. El gerente del centro, al que se dirigió presentándose como empleada de la empresa de Ridley, lo confirmó. No había ningún trabajo previsto para ese día. El sistema se había instalado y puesto en marcha la semana anterior. Telsi regresó a la camioneta y abrió su computadora portátil. Descargó las fotos que había tomado y las examinó atentamente. La calidad era excelente. Se veían claramente los rostros, el número de la camioneta de Ridley y el nombre del complejo residencial. Eran pruebas perfectas. No podía obligarse a volver a casa, donde todo le recordaba los 14 años de mentiras. En lugar de eso, Telsi se dirigió a una pequeña cafetería en las afueras, donde solía ir con sus compañeros después del trabajo. Pidió un café solo y un sándwich, pero no pudo tragar ni un bocado. Sus pensamientos se agitaban febrilmente entre el resentimiento, la ira y el deseo de venganza. A las 4 de la tarde, su teléfono vibró. Un mensaje de Ridley. «Voy a llegar tarde. No me esperes para cenar».
Telsi resopló. ¿Se lo pensaba siquiera un poco antes de enviar mensajes como ese? ¿Sentía siquiera una pizca de vergüenza o remordimiento? ¿O es que para él ya ni siquiera era una persona, sino una simple formalidad incómoda de la que había que deshacerse? No respondió al mensaje. En su lugar, abrió el Instagram de Fletch para ver si había publicado algo hoy. Efectivamente, había una foto nueva, subida hacía una hora, un primer plano de una mano sosteniendo una taza de café. En la muñeca llevaba una elegante pulsera con un colgante en forma de corazón. La leyenda decía, el mejor regalo antes de la comida del mejor hombre. Telsi se puso a leer los comentarios. ¿Es lo que estoy pensando?, preguntaba una de sus amigas. Todavía no, pero muy pronto, respondía Fletch con un emoticono guiñando el ojo. Otro comentario. Está insinuando una caja grande con un anillo. Respuesta de Fletch. Shh, es un secreto. Telsi cerró la aplicación, sintiendo cómo una nueva ola de ira la invadía. Así que mañana. Ese cabrón iba a pedirle matrimonio mañana. A las 7 de la tarde, decidió volver a casa. Ridley aún no había llegado, así que Telsi aprovechó su ausencia para registrar minuciosamente la casa. En la mesita de noche encontró una pequeña caja roja. La abrió. Dentro había un anillo con un diamante, no muy grande, pero bonito, con un engaste clásico. Telsi sabía cuánto podía costar, no menos de 2 meses de sueldo de Ridley. Giró el anillo entre sus dedos. Había algo en él que le resultaba extrañamente familiar. De repente, lo comprendió y corrió hacia su joyero. En una pequeña bolsa de terciopelo guardaba unos pendientes de oro con diamantes, un regalo de Ridley por su 10º aniversario de boda. Pero ahora solo había un pendiente, en lugar de 2. Obviamente, había llevado el otro a un joyero para que lo convirtiera en un anillo para Fletch. ¡Ese cabrón! Telsi devolvió el anillo a la caja y la guardó en su sitio. Luego se sentó frente al ordenador y se puso a estudiar más detenidamente el perfil de Fletch. Necesitaba saberlo todo sobre su enemigo. A las 10 de la noche se oyó el ruido de la puerta al abrirse. Ridley regresó, un poco borracho y muy satisfecho con la vida. «Hola», dijo al entrar en la sala. «Un día duro. Ese sistema del centro comercial, sí, lo he oído», le interrumpió Telsi sin apartar la vista de la televisión. «No se habla de otra cosa en toda la ciudad». Ridley se quedó paralizado por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «Bueno, quizá no toda la ciudad, pero el cliente está muy contento». «No lo dudo», respondió ella secamente. «Mañana también estaré ocupada. Por la noche tengo una reunión con un cliente importante. No me esperes para cenar». «¿Dónde es la reunión?», preguntó Telsi como de pasada. «En el centro. Un restaurante nuevo. Lo eligió el cliente», se rascó la barbilla Ridley. «La verdad es que ni siquiera me he quedado con el nombre. Algo pretencioso. Quizás Wolf Castle», sugirió ella inocentemente. Ridley se estremeció, pero un instante después su rostro volvió a ser impenetrable. «Sí, creo que sí. ¿Has estado allí?». «No», respondió Telsi negando con la cabeza. «Solo lo he oído a mis compañeros. Es un sitio caro. Lo paga la empresa». Se encogió de hombros Ridley. «No es nuestro dinero». Subió las escaleras y al poco se oyó el ruido del agua de la ducha. Telsi se quedó inmóvil, mirando fijamente a un punto. Así que el restaurante Wolf Castle, mañana por la noche, la propuesta de matrimonio, todo encaja. Ahora necesitaba un plan. No solo un escándalo, no solo una revelación, algo especial, algo que ambos recordarían hasta el fin de sus días. La mañana siguiente comenzó para Telsi con un dolor de cabeza insoportable. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama toda la noche y pensando en formas de vengarse. La mayoría eran demasiado triviales o demasiado radicales. Montar una escena en un restaurante, aburrido y predecible. Pedir el divorcio y quedarse con la mitad de los bienes,
largo y sin garantía de resultado. Incendiar la casa, tentador, pero con riesgo de acabar en la cárcel. Estaba tumbada en la cama, escuchando a Ridley prepararse el desayuno abajo. Telsey fingió estar dormida cuando él se asomó al dormitorio antes de salir. No quería ver su cara de satisfacción. No ese día. Cuando se cerró la puerta de entrada, Telsey se levantó por fin. Preparó un café fuerte, encendió un cigarrillo y se quedó mirando por la ventana al jardín del vecino. Tenía la mente en blanco y sentía una extraña calma, esa que se produce cuando has pasado por todas las emociones posibles y simplemente te has quemado. En ese estado es difícil pensar con claridad, pero es fácil tomar decisiones. La desesperación hace que la gente sea intrépida. Hojeó los contactos de su teléfono. La mayoría eran compañeros de trabajo, algunos parientes lejanos y un par de amigas del colegio con las que no había hablado en años. La vida social de Telsey siempre había sido limitada y en los últimos años de matrimonio había desaparecido por completo. A Ridley no le gustaban sus amigos, los consideraba biao y poco a poco se habían ido cortando todos los lazos. Pero había una persona con la que no había perdido el contacto ni siquiera en los momentos más difíciles. Pierce Embridge, un chico de su barrio, 3 años mayor que ella, pero que siempre la había tratado como a una compañera. Habían crecido juntos en las afueras de Denver, entre casas destartaladas y columpios oxidados en los parques infantiles. Juntos huían de la policía cuando robaban manzanas en los jardines ajenos, juntos fumaban sus primeros cigarrillos, juntos se emborrachaban con cerveza barata bajo el puente. Pierce fue el único que no aprobó abiertamente su decisión cuando Telsey anunció su boda con Ridley. «Ese tipo se cree mejor que nosotros», le dijo entonces, «y un día decidirá que es mejor que tú». Ella no hizo caso a su amigo de la infancia, pensando que hablaba por envidia. Ahora comprendía que él tenía razón desde el principio. Hace unos años se encontraron por casualidad en el supermercado. Pierce trabajaba de camarero en el Wolf Castle, uno de los restaurantes más exclusivos de Denver, frecuentado por la élite local. Contaba con una sonrisa como lo habían contratado gracias a su destreza con las manos y su aspecto exótico. Los camareros de piel oscura estaban de moda en esos círculos. Intercambiaron números, se escribían de vez en cuando y se felicitaban por las fiestas. La última vez que hablaron fue hace un mes, cuando Pierce le envió una imagen divertida de la serie «¿Te reconoces?», sobre los constructores. Telsey pulsó el botón de llamada antes de que pudiera cambiar de opinión. «¿Quién ha llamado a estas horas?». Se oyó una voz ronca tras el quinto tono. «Soy Telsey», dijo ella. «¿Te he despertado?» «¿Tels?». Se notaba la sorpresa en su voz. «Vaya, qué gente». «Sí, te he despertado, pero me alegro. Los camareros duermen hasta el mediodía, ya lo sabes». «Lo siento, se me había olvidado que trabajas por las noches». «No te preocupes», bostezó Pierce. «De todos modos hay que levantarse pronto. ¿Qué pasa? Tú no eres de las que llaman solo para charlar». Telsey respiró hondo. ¿Qué podía hacer? Tendría que contarlo todo. «Necesito tu ayuda. Ridley me está engañando y va a pedirle matrimonio a su amante, esta noche, en tu restaurante». Se produjo una pausa en la línea, seguida de un silbido. «Joder, qué cabrón. Espera, voy a hacer café». Telsey esperó, escuchando los ruidos al otro lado de la línea. Pasos, el tintineo de los platos, el ruido de la cafetera. «Estoy en línea», dijo finalmente Pierce, dando, a juzgar por el sonido, el primer sorbo. «Y completamente a tu disposición. Cuéntame los detalles». Ella le contó todo. Cómo había escuchado la conversación nocturna, cómo había descubierto la correspondencia, cómo los había seguido y había encontrado el anillo hecho con sus propios pendientes. «No puedo creer que se le ocurriera fundir tus pendientes», resopló Pierce. «Eso es un nuevo nivel de idiotez. ¿Seguro que no quieres simplemente pegarle un tiro?»
Tengo un amigo en las montañas que te ayudará a esconder el cadáver. Es tentador, pero no, sonrió Telsey sin alegría. Necesito algo más sofisticado. Quiero que recuerden esta noche para siempre, que su humillante cita se convierta en leyenda. Eso puedo hacerlo yo, dijo Pierce con tono conspirador. ¿Tienes algún plan concreto? La verdad es que no. No sé qué se puede hacer. ¿Montar un escándalo? Demasiado trillado. ¿Decirles a todos los amigos de Fletch que Ridley está casado? Ella rompería con él y él se quedaría conmigo por defecto, y eso es lo último que quiero. ¿Has oído hablar del limpiador bilateral?, preguntó Pierce de repente. No, respondió Telsey frunciendo el ceño. ¿Qué es? ¿Te acuerdas de Brad Hawkins? ¿El matón del colegio que te metió en un cubo de basura en octavo curso? Claro que me acuerdo de ese cabrón. ¿Y te acuerdas de lo que le pasó en la fiesta de graduación? Telsey se quedó pensativa un segundo y luego se le iluminó la cara al comprenderlo. Espera. ¿Le echaste algo en el ponche? Se cagó encima mientras bailaba con la reina del baile. Y no solo se cagó, rió Pierce. También vomitó en su vestido. Y luego se cagó otra vez cuando intentaba llegar al baño. Delante de toda la escuela, incluidos el director y los padres. Dios mío, Telsey no pudo contener la risa. Eso fue cruel incluso para un idiota como Hawkins. Pero eficaz, comentó Pierce. Después de eso, no pudo volver al colegio hasta la graduación. Y luego se mudó de la ciudad. Dicen que se cambió el nombre. ¿Y qué usaste? Limpiador doble, dijo Pierce con orgullo. Un invento mío. Una combinación de un laxante fuerte y un emético que actúa en ambos extremos del sistema digestivo. Además, tiene un ingrediente especial para potenciar el efecto. Es fuerte, pero en dosis médicas no es peligroso. Simplemente muy, muy desagradable. Telsey se quedó callada, pensando en lo que había oído. El plan parecía casi perfecto. ¿Qué podía ser más humillante que ensuciarse y vomitar todo delante de los clientes del restaurante? Y justo en el momento en que le pedías matrimonio. ¿Podrás hacerlo?, preguntó ella. No hay problema, respondió Pierce con seguridad. Soy el jefe de camareros del Wolf Castle. Todo lo que se sirve en la barra pasa por mis manos. Además, conozco a todos los camareros y puedo arreglar que una mesa concreta sea atendida por la persona adecuada. ¿Y qué hay de las cámaras de seguridad? En ese sentido tenemos suerte, resopló Pierce. El sistema es viejo y falla a menudo. Puede apagarse de repente durante media hora y nadie se extrañaría. Ocurre un par de veces al mes. El dueño siempre se queja de que hay que renovarlo, pero es tacaño. ¿Y qué tengo que hacer yo? Comprar los ingredientes para la mezcla. Te enviaré una lista. Todo se puede encontrar en la farmacia y en la tienda de nutrición deportiva. No es nada ilegal, no te preocupes. Luego, prepara la mezcla según la receta que te enseñaré y tráemela hoy por la tarde. Yo me encargaré del resto. ¿Y si notan un sabor extraño? No lo notarán, sonrió Pierce. El limpiador doble es prácticamente insípido en la dosis correcta, y el alcohol disipará el ligero amargor. Además, voy a añadir a la mezcla pimienta de Trinidad, una de las más picantes del mundo, pero tampoco que no se notará. En cambio, cuando el sistema digestivo empiece a explotar, el efecto será mucho más fuerte. Telsey imaginó las consecuencias y, por primera vez en todo el día, sintió una sombría satisfacción. Está bien, dame tu lista. Un minuto después, el teléfono pitó para avisar de un nuevo mensaje. La lista era breve. Citrato de magnesio, raíz de ipecacuana, extracto de zen, polvo de espino blanco, pimienta de Trinidad, el suplemento deportivo creatina monohidrato y algún activador especial que Pierce prometió proporcionar él mismo. «Nos vemos a las 3 en la entrada de servicio», dijo él cuando Telsey confirmó que había recibido la lista. «Y, Tels, me alegro de que me hayas llamado a mí. Ese cabrón se merece todo lo que le pase». «Gracias, Pierce», dijo ella en voz baja.
Sabes, tenías razón sobre él. Desde el principio. Ojalá eso pudiera cambiar algo, suspiró Pierce. Pero arreglaremos la situación. Te prometo que no olvidará esta noche en toda su vida. Se despidieron y Telsey se fue en busca de los componentes para el limpiador doble. En la farmacia compró los ingredientes en diferentes lugares para no levantar sospechas. En la tienda de nutrición deportiva encontró fácilmente el monohidrato de creatina, un suplemento popular entre los culturistas. El pimiento escorpión de Trinidad resultó ser el ingrediente más difícil de encontrar, pero lo consiguió en una tienda especializada para gourmets. De vuelta a casa, Telsey colocó los ingredientes sobre la mesa de la cocina y se quedó pensativa. Hasta entonces había actuado de forma automática, pero ahora, al mirar los componentes de su futura arma de venganza, sintió una punzada de duda. ¿No era demasiado cruel? ¿No estaba exagerando? Telsey fue al dormitorio y abrió el joyero. Un pendiente solitario con un diamante la miraba como si la reprochara la pérdida de su pareja. Recordó cómo Ridley le había entregado ese regalo en su 10º aniversario de boda. Como tus ojos, le había dicho entonces, tan brillantes y valiosos como los tuyos. Y ahora uno de esos pendientes se ha convertido en un anillo para otra mujer, para una mujer a la que él mintió diciendo que estaba libre. Las dudas desaparecieron, dando paso a una fría determinación. Volviendo al pasado, Telsey recordó cómo había empezado todo. Ridley provenía de una familia tan pobre como la de ella. Su padre trabajaba en la construcción y su madre limpiaba oficinas, pero, a diferencia de Telsey, que había aceptado sus orígenes, Ridley siempre se avergonzaba de sus raíces. Decía que quería más, que no iba a pasar toda su vida rebuscando en la basura como sus antepasados. Los primeros años de su matrimonio transcurrieron en relativa armonía. Eran jóvenes, estaban profundamente enamorados y llenos de esperanzas. Compraron una pequeña casa en las afueras y la acondicionaron juntos con sus propias manos. Telsey consiguió trabajo como operadora de grúa, un trabajo duro pero bien remunerado. Ridley comenzó como simple técnico, reparando frigoríficos en supermercados, pero rápidamente ascendió a especialista en sistemas industriales. Y entonces comenzaron los cambios, al principio imperceptibles. Ridley empezó a prestar más atención a su aspecto, cambió de vestuario, comenzó a cuidar su forma de hablar, deshaciéndose de su acento de clase obrera. Luego, más evidentes, nuevas amistades, cursos de desarrollo personal, seminarios sobre networking y otras tonterías. Poco a poco se abrió una brecha entre ellos. Ridley se avergonzaba cada vez más de la tosca y directa Telsey, que no tenía intención de hacerse pasar por una dama de la alta sociedad. Esto se manifestaba en pequeños detalles. Él fruncía el ceño cuando ella, por costumbre, se reía a carcajadas o utilizaba expresiones malsonantes. Ponía los ojos en blanco cuando ella ponía reality shows en lugar de documentales sobre arte, criticaba su forma de vestir. Telsey recordaba el momento que marcó un punto de inflexión en su relación. Ocurrió hace 3 años, cuando Ridley invitó a casa a unos nuevos compañeros de trabajo, chicos prometedores, como él los llamaba. Pasaron toda la noche hablando de inversiones, acciones, startups y otras tonterías que Telsey no entendía ni quería entender. Intentó mantener la conversación contando historias divertidas de la obra, pero vio cómo Ridley se tensaba y trataba de cambiar de tema. Cuando se marcharon los invitados, le echó una bronca. ¿No podías comportarte de forma más decente?, le espetó. ¿Tenías que contar esas historias sobre el retrete? Me has dejado en ridículo. Era una historia divertida, se defendió Telsey. Y a tus amigos les gustó, se rieron. Se rieron por cortesía, gritó Ridley. Dios, ¿por qué no puedes cambiar un poco? ¿Subir un poco el nivel? ¿Qué nivel? Se quedó desconcertada. Cultural, intelectual. Esa gente puede ayudarme a ascender, ¿entiendes?
y tú me estás arrastrando hacia atrás, a este agujero. En ese momento, vio por primera vez en quién se había convertido realmente su marido. Un snob que se avergonzaba de su pasado y estaba dispuesto a renegar de cualquiera que le recordara ese pasado. Un año después, Telsey escuchó por casualidad a Ridley hablando por teléfono con uno de esos amigos Gia. Iba a entrar en la habitación, pero se detuvo en el umbral al oír su nombre. Sí, mi mujer. No, es un malentendido temporal en mi vida. En cuanto termine de pagar la hipoteca, resolveré este asunto. Así fue como pasó de ser la mujer amada a un malentendido temporal. Desde entonces, su matrimonio se convirtió en una farsa. Vivían como vecinos, cruzándose de vez en cuando en la cocina o delante del televisor. Telsey pensaba que solo estaba esperando el momento adecuado para marcharse, pero la verdad era que se había resignado. Había aceptado esa semivida como algo normal, porque era más fácil. No tenía que empezar de nuevo, dividir los bienes, buscar una nueva vivienda. Y, ¿para qué ocultarlo? En el fondo de su corazón aún esperaba que Ridley recapacitara, que volvería con ella, que sería el de antes. Ahora esas ilusiones se habían desvanecido. Él no solo la había engañado, sino que estaba planeando una nueva vida, sin ella. Telsey miró el reloj. Era hora de preparar la mezcla según la receta de Pierce. Midió cuidadosamente todos los ingredientes, los mezcló según las instrucciones y los vertió en una pequeña botella oscura. El limpiador doble tenía un aspecto inofensivo, un líquido transparente con un ligero tono amarillento, casi inodoro. Miró el teléfono. Había un nuevo mensaje de Ridley. Hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante con un cliente. Llegaré tarde. Telsey resopló. Incluso ahora, cuando se dispone a abandonarla definitivamente, sigue mintiendo. Mecánicamente, por costumbre. A las 2:30 se subió a la camioneta y se dirigió al restaurante Wolf Castle. Por el camino, la invadió una extraña calma, rayana en la indiferencia. Pasara lo que pasara, su vida anterior ya no volvería a ser la misma. Y quizá fuera mejor así. Telsey se encontró con Pierce en la entrada de servicio del Wolf Castle a las 3 en punto de la tarde. Estaba casi igual que la última vez que se vieron. Alto, de hombros anchos, con rastas cortas y su característico pendiente de oro en la oreja izquierda. Solo se le habían añadido unas arrugas alrededor de los ojos y una pequeña barba bien cuidada. ¿Lo tienes todo?, preguntó en lugar de saludar, mirando nerviosamente a su alrededor. Todo lo que hay en la lista, asintió Telsey, tendiéndole una bolsa de papel. Pierce echó un vistazo dentro, gruñó satisfecho y le hizo un gesto para que entrara en la pequeña sala de descanso del personal. Estaba abarrotada. Había varios armarios, un sofá, una cafetera y una mesa llena de revistas. No vendrá nadie, la tranquilizó Pierce al ver que Telsey miraba a su alrededor con recelo. El personal está en la reunión informativa antes del turno de noche. Tenemos 20 minutos. Colocó los ingredientes que había traído Telsey sobre la mesa, añadió un frasco que sacó de su bolsillo y comenzó a mezclarlos con la concentración de un alquimista. Así que pimienta de escorpión de Trinidad, comentó Telsey, observando cómo Pierce medía una pizca del polvo rojo brillante. Sin ella no hay nada que hacer, asintió el camarero. Es para conseguir un efecto especial. Verás, los laxantes y los eméticos normales son desagradables, pero no lo suficientemente memorables. Cuando una persona siente que sus entrañas arden como el fuego del infierno, es otra cosa muy distinta. ¿Es seguro?, preguntó Telsey. ¿En esas dosis? Por supuesto. Es desagradable y humillante, pero no es peligroso para la salud. Si quisiera matarlos, usaría algo más fuerte. Le guiñó un ojo, pero Telsey no estaba segura de si bromeaba o no. ¿Y cuándo hace efecto? Aproximadamente entre 30 y 40 minutos después de tomarlo.
explicó Pierce, mezclando cuidadosamente su diabólico cóctel. El efecto se acumula gradualmente. Primero se siente una ligera molestia, luego espasmos y luego hizo una pausa dramática. Una erupción total por ambos extremos. Suena asqueroso, frunció el ceño Telsey. Esa era la intención, sonrió Pierce. Por cierto, este pimiento se utiliza en la salsa más picante del mundo. Está elaborado según una receta especial para masoquistas a los que les gusta poner a prueba sus papilas gustativas. Se vende con una advertencia y con guantes. Por suerte, ayer preparé una tanda de cócteles con él para un grupo de locos amantes del picante. Queda poco, y nadie notará la falta. Terminó de mezclar y vertió el contenido en un pequeño frasco de vidrio oscuro. «Listo», dijo Pierce con satisfacción, tapando la botella. «Limpiador doble, versión 2.0, aún más eficaz que el que utilicé en la graduación». «¿Podrás mezclarlo sin que se note?», preguntó Telsey. «Al fin y al cabo, es un restaurante de prestigio. Seguro que preparan las bebidas a la vista de todos. Déjame eso a mí», sonrió condescendientemente Pierce. «Llevo mucho tiempo en este negocio y conozco un montón de trucos para añadir ingredientes sin que nadie se dé cuenta. Además, soy el barman jefe. Mi autoridad es indiscutible». Guardó el frasco en el bolsillo del pantalón. «Bien, ahora pasemos a los detalles de la operación. La mesa está reservada para las 7 de la tarde. Ridley Marriager, mesa para 2. Una de las mejores del salón, con vistas a la ciudad». «¿Cómo lo has sabido?», preguntó Telsey sorprendida. «Solo miré en el sistema de reservas», respondió Pierce encogiéndose de hombros. «Es una ventaja de trabajar aquí. Estaré observando cuando lleguen. Normalmente, los clientes empiezan con un aperitivo en el bar y luego pasan a la mesa». «¿Entonces les echarás esa porquería en las bebidas en el bar?». «Exacto», asintió Pierce. «Y luego los enviaré a la mesa, donde los platos que hayan pedido también estarán enriquecidos con nuestro aditivo. He hablado con un camarero, me debe una. Doble dosis para un efecto máximo». «Pierce, no dejas de sorprenderme», dijo Telsey, sacudiendo la cabeza. ¿Quién hubiera pensado que aquel gamberro que robaba manzanas en los jardines ajenos se convertiría en un estratega así? «La vida me ha enseñado», dijo él con una sonrisa. «Por cierto, ¿piensas estar aquí cuando empiece el espectáculo?». Telsey se quedó pensativa. Se imaginaba muchas cosas. A Ridley retorciéndose de dolor, a Fletch palideciendo y agarrándose el estómago, a ambos huyendo avergonzados y gritando hacia el baño, incapaces de controlar sus funciones corporales. Pero, ¿quería verlo con sus propios ojos? «No lo sé», admitió con sinceridad. «Por un lado, me gustaría disfrutar del espectáculo. Por otro, creo que será mejor que me lo cuentes después. Estoy segura de que podrás describirlo de forma muy gráfica». «Como quieras», asintió Pierce. «Aunque, si cambias de opinión, siempre habrá un lugar para ti en la barra. Te invitaré a mis cócteles especiales. Sin aditivos, por supuesto». Telsey esbozó una débil sonrisa. «Una cosa más», dijo de repente poniéndose seria. «Ridley debe saber que fui yo, que es mi venganza. No quiero que piense que fue solo una intoxicación alimentaria o mala suerte». «¿Y cómo propones decírselo?». Pierre levantó una ceja. «¿Dejarle una nota?». «Tengo una idea mejor», dijo Telsey sacando un sobre de su bolso. «Aquí están las copias de sus mensajes con Fletch, fotos en las que he marcado mi pendiente y su anillo de compromiso para que se vea que es la misma piedra, y una copia de nuestro certificado de matrimonio. Cuando empiece el espectáculo, quiero que le des este sobre a Fletch, que sepa con quién iba a casarse». «Oh, qué buena idea», se animó Pierce. «Echemos más leña al fuego. Cuenta conmigo». Cogió el sobre y lo escondió debajo de la barra del bar. «Ya está, el plan está listo», concluyó Pierce. «Esta noche, tu infiel maridito y su nueva novia recibirán su merecido». Telsey asintió con la cabeza, sintiendo un extraño vacío en su interior.
Todo lo que estaba pasando le parecía irreal, como si estuviera observando la vida de otra persona desde fuera. Después de reunirse con Pierce, Telsey no sabía qué hacer. No quería volver a casa. Cada rincón le recordaba a Ridley, a los 14 años de vida juntos que se habían convertido en una farsa. Se dirigió a un pequeño parque a las afueras de la ciudad y vagó por los senderos durante mucho tiempo, reflexionando sobre su vida. Recordó cómo conoció a Ridley. Él estaba arreglando la nevera en la cafetería donde ella se reunía con sus amigas. Entablaron conversación, intercambiaron números y, una semana después, ya estaban saliendo juntos. Era un chico sencillo, alegre, con ambiciones, pero sin pretensiones. Igual que ella, de clase trabajadora, sin grandes perspectivas, pero con la esperanza de un futuro mejor. Cuando le pidió matrimonio, la primera propuesta de verdad, estaban sentados en el capó de su viejo Ford, en algún lugar a las afueras de la ciudad, mirando las estrellas y bebiendo cerveza barata. Sin restaurantes, sin anillos de diamantes, solo palabras sinceras y la promesa de estar juntos, pasara lo que pasara. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se había convertido Ridley en un snob que se avergonzaba de su pasado y de su esposa? Telsey recordó un incidente que había ocurrido hacía unos 3 años. Ridley había invitado a casa a sus nuevos compañeros de trabajo, personas de un círculo completamente diferente, con estudios superiores y pretensiones intelectuales. Telsey se esforzó por ser hospitalaria, preparó la cena e incluso se puso un vestido en lugar de sus habituales vaqueros. La velada transcurrió con normalidad hasta que uno de los invitados le preguntó por su trabajo. Telsey le contó con orgullo que era operadora de grúa en una obra, que era un trabajo estupendo y bien pagado. Ridley palideció y se apresuró a cambiar de tema, pero ya era demasiado tarde. Por las caras de los invitados, ella vio que no encajaba en su círculo. Después de que se marcharan, Ridley montó una escena. ¿Era necesario hablar de tu trabajo? ¿No se te ocurrió decir algo más aceptable? Por ejemplo, preguntó Telsey sorprendida. Mentir y decir que eres profesora de literatura. Al menos podrías haber dicho que trabajas en una empresa de construcción, sin entrar en detalles sobre cómo cargas vigas y dices palabrotas con los hombres. No me avergüenzo de mi trabajo, respondió Telsey, y no te lo aconsejo. Después de ese incidente, Ridley dejó de invitar a sus compañeros a casa, y luego empezó a hacerse pasar por soltero en los eventos corporativos. Telsey se enteró por casualidad al ver sus fotos en las redes sociales con la leyenda, el soltero más codiciado de la empresa. Ella le montó una escena, pero Ridley lo restó importancia. Es solo por mi imagen, ¿entiendes? En nuestro sector es lo habitual. No es nada personal, solo negocios. Telsey fingió creerle, pero en el fondo sabía que su marido se avergonzaba de ella. Y lo que era aún más doloroso, se avergonzaba de sí mismo, del hombre que había sido, el hombre real, que había crecido en un barrio pobre, pero que era honesto y sincero. Y entonces, hace aproximadamente 1 año, ocurrió algo que le abrió definitivamente los ojos. Ridley estaba hablando por teléfono en el salón, sin saber que Telsey había vuelto antes del trabajo y había subido las escaleras. Ella bajaba las escaleras cuando oyó sus palabras. Sí, vivo con mi mujer. No, es un malentendido temporal en mi vida. En cuanto me libre de mis obligaciones financieras, todo cambiará. Telsey se quedó paralizada en los escalones, sintiendo cómo le ardían las mejillas por la humillación. Un malentendido temporal. Así es como él la veía. No montó un escándalo, su orgullo no se lo permitió. Fingió no haber oído nada, pero desde ese día algo murió definitivamente en su relación. Y ahora él se va a casar con otra, sin siquiera molestarse en divorciarse de ella. Se hace pasar por divorciado, le regala un anillo con el diamante que le robó de un pendiente y hace planes para una nueva vida en la que no hay lugar para un malentendido temporal.
Telsey salió del parque cuando ya empezaba a oscurecer. Se metió en el coche y se quedó allí sentada un rato, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Las luces de Denver se encendían una tras otra, creando la ilusión de una fiesta. En algún lugar, en un restaurante de moda, pronto comenzaría el espectáculo, y de repente se dio cuenta de que quería verlo. No solo escuchar la historia de Pierce, sino ver con sus propios ojos cómo se desmoronaban los planes de Ridley. Pero aún más deseaba que Fletch supiera la verdad. No solo que Ridley estaba casado, sino cómo era en realidad. Cómo se avergonzaba de su pasado, cómo estaba dispuesto a traicionar a cualquiera que le recordara sus orígenes. Que para Ridley Marriger, las personas no eran más que peldaños en su camino hacia el éxito imaginario. Telsey aparcó la camioneta en un estacionamiento frente al Wolf Castle. Desde allí se veía perfectamente la entrada del restaurante, un edificio moderno con enormes ventanas y un letrero iluminado con neón azul. Un portero uniformado estaba de guardia en la entrada, recibiendo a los invitados. Apagó los faros y se quedó quieta, observando. Eran las 7 menos cuarto. Según la reserva, Ridley y Fletch debían aparecer en cualquier momento. El tiempo pasaba con una lentitud agonizante. Telsey tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el volante, repasando mentalmente los acontecimientos que se avecinaban. ¿Y si Pierce se había equivocado con la dosis? ¿Y si Ridley cancelaba la cena por alguna razón? ¿Y si no les sentaban en la mesa atendida por el camarero sobornado? Demasiados, y si... Pero ya era tarde para dudar. La venganza ya se había puesto en marcha. Ahora solo quedaba esperar. A las 7 en punto, el familiar sedán gris de Ridley se detuvo frente al restaurante. El corazón de Telsey se encogió dolorosamente cuando vio a su marido salir del coche, rodearlo y abrir galantemente la puerta a Fletch. Ridley estaba impecable. Traje azul oscuro nuevo, corte de pelo a la moda, porte seguro. Sonreía como solía sonreírle a ella, abiertamente y con adoración. Y Fletch estaba simplemente deslumbrante con un vestido rojo ajustado con un escote pronunciado en la espalda. Telsey miró involuntariamente sus manos, ásperas por el trabajo, con las uñas cortas y sin manicura. Las manos de una mujer trabajadora, no de una muñeca de Instagram. La pareja desapareció tras las puertas de cristal del restaurante. Telsey esperó 5 minutos para que se acomodaran y luego salió del coche y se dirigió a la entrada. Iba vestida de forma sencilla, pero decente. Vaqueros oscuros, jersey de cachemira y chaqueta de cuero. No era ropa de fiesta, pero tampoco desentonaba demasiado con el código de vestimenta del local. «Buenas noches», la saludó el portero con una mirada ligeramente desconcertada. La camioneta de Telsey destacaba claramente entre los coches de lujo del aparcamiento. «Buenas tardes», asintió ella. «Tengo una cita en el bar». El portero la dejó pasar. El restaurante Wolf Castle hacía honor a su pomposo nombre. Techos altos, materiales de acabado caros, mesas separadas entre sí a una distancia considerable para crear la ilusión de intimidad en el gran salón. A un lado se encontraba el bar, una larga barra de madera oscura detrás de la cual reinaba Pierce, con una camisa blanca y una pajarita negra. Telsey vio inmediatamente a Ridley y Fletch sentados en una mesa junto a la ventana con vistas a la ciudad de la que hablaba Pierce. El lugar perfecto para una romántica propuesta de matrimonio. Se sentó en la barra, en el extremo más alejado, desde donde se veía bien su mesa, pero donde era poco probable que la vieran. «¿Qué van a tomar?», le preguntó Pierce acercándose a ella y fingiendo que no se conocían. «Whisky, doble», respondió Telsey. «Con hielo». Pierce asintió levemente y se alejó para preparar la bebida. Un minuto después regresó con un vaso en el que se veía el líquido ámbar. «A cuenta de la casa», susurró, inclinándose hacia ella. «La operación ha comenzado. Ya se han tomado una copa de champán con nuestro B&B.
Ahora el camarero está trayendo los aperitivos también mejorados. ¿Cuánto tiempo falta para que aparezcan los primeros síntomas?, preguntó Telsey, bebiendo un sorbo de whisky. 20 o 30 minutos, no más, respondió Pierce. Justo cuando sirvan el plato principal. Será espectacular. Telsey miró el reloj. Eran las 7:20. Eso significaba que a las 8 comenzaría el espectáculo. Se giró para ver la mesa de Ridley y Fletch, pero sin que ellos la vieran. Parecían felices. Reían, se tocaban las manos, se miraban con ternura. Una pareja perfecta. Desde fuera, nadie diría que aquel hombre estaba casado y aquella mujer era su amante. A las 7:45, Ridley y Fletch estaban terminando los entrantes. El camarero retiró los platos y sirvió el plato principal, una carne exquisita con una guarnición de verduras preparadas de forma elaborada. Ridley pidió una botella de vino tinto caro, y Telsey notó que él revisaba algo en el bolsillo de su chaqueta. Probablemente era la caja con el anillo. Se acercaba el momento de la propuesta. A las 7:55, Telsey notó los primeros indicios. Ridley se pasó la mano por la frente como si se estuviera secando el sudor. Fletch frunció el ceño un par de veces, se movió en la silla y luego se disculpó y se dirigió al baño. «Ha empezado», susurró Pierce, que se había acercado. «Mira, tu marido también lo ha notado». Efectivamente, Ridley parecía cada vez más inquieto. Se desabrochó el primer botón de la camisa, se aflojó la corbata y respiró profundamente varias veces. Le brotaron gotas de sudor en la frente. Fletch regresó, pero no tenía mejor aspecto. Su rostro, que hacía un momento resplandecía de felicidad, ahora estaba pálido. Le dijo algo a Ridley, quien asintió con aire preocupado. Intentaron continuar con la cena, pero era evidente que ambos se sentían cada vez peor. Ridley apenas tocaba la comida, solo bebía agua nerviosamente. Fletch también pinchaba sin ganas con el tenedor en el plato. «Ahora viene lo mejor», susurró Pierce, guiñándole un ojo a Telsey. «Entra en juego el escorpión de Trinidad». Como si fuera una señal, Ridley se agarró de repente el estómago y su rostro se contorsionó con una mueca de dolor. Le dijo algo en voz baja y con insistencia a Fletch, que también empezó a fruncir el ceño por el dolor. Aguantaron heroicamente durante otros 5 minutos, pero era evidente que la situación empeoraba rápidamente. Fletch empezó a respirar con dificultad, se le enrojeció el rostro y le brotó sudor en la frente. Ridley parecía a punto de vomitar sobre la mesa. A las 8:10 comenzó la catástrofe. Ridley se dobló repentinamente por la mitad, emitiendo un gemido ahogado. En ese mismo instante, Fletch se tapó la boca con la mano y sus ojos se agrandaron por el horror. Se miraron con la misma expresión de pánico. «Tengo que ir al baño», dijo Ridley entre dientes, levantándose de un salto de la silla. «Yo también», chilló Fletch, levantándose. Entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Los espasmos eran tan fuertes que perdieron el control. En medio de la sala, ante la mirada de decenas de clientes, Ridley se retorció en un nuevo ataque y empezó a vomitar. El contenido de su estómago se derramó sobre la mesa exquisitamente servida, salpicando el mantel blanco y su costosa comida. Al mismo tiempo, Fletch lanzó un grito ahogado. Por la expresión de su rostro, Telsey comprendió que el limpiador bilateral había atacado también desde el otro extremo. Con un esfuerzo sobrehumano, Fletch contuvo las náuseas, pero la mancha húmeda que se extendía por su vestido rojo dejó claro que la batalla estaba perdida. El restaurante se quedó en silencio. Los comensales de las mesas vecinas observaban con horror y repugnancia la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Algunos exhalaron, otros se apartaron con disgusto. «¡Oh, Dios mío!», exhaló el hombre de la mesa vecina, tapándose la nariz ante el olor que se había extendido de repente. Ridley y Fletch,
al darse cuenta de la magnitud del desastre, corrieron en pánico hacia los baños. Pero en su desesperada situación se dieron cuenta de otra circunstancia que había mencionado Pierce. En esa parte del restaurante solo había un baño común. «¡Las damas primero!», gritó Ridley con voz ronca, dejando pasar a Fletch, pero ella no llegó a tiempo. Volvió a retorcerse en medio del salón y empezó a vomitar, mientras intentaba contener otra necesidad más vergonzosa. Era un espectáculo increíblemente humillante, una velada exquisita, una propuesta romántica. Todo se convirtió en una repugnante cacofonía de sonidos y olores. Los comensales se levantaron de sus asientos y muchos abandonaron el restaurante apresuradamente. El personal corría de un lado a otro, sin saber qué hacer. Ridley y Fletcher, cubiertos de sus propios fluidos, se miraban con tal horror y repugnancia que Talcy casi sintió lástima por ellos. Casi. «Es hora», susurró Pierce, sacando un sobre de debajo del mostrador y pasándoselo a Talcy. Ella se levantó y se dirigió a la mesa donde hacía poco estaba sentada la feliz pareja. Ridley se retorcía contra la pared, tratando de contener las náuseas y otras sensaciones. Fletch sollozaba, sentada en cuclillas, con su vestido rojo irremediablemente arruinado. No se dieron cuenta de inmediato de la presencia de Talcy. Solo cuando se acercó lo suficiente, Ridley levantó la vista hacia ella, nublada por el dolor. «¿Tels?». Sus ojos se agrandaron por la sorpresa y la comprensión. «¿Tú? ¿Eres tú?». «Sorpresa, querido», dijo Tels calmada. «Decidí pasarme por tu reunión de negocios». Se volvió hacia la atónita Fletch. «Y tú debes de ser la tal Fletch, la que mañana iba a convertirse en la nueva señora Marringer». «¿Qué?». Fletch miró sin comprender de Talcy a Ridley y viceversa. «¿Quiénes son ustedes?». «¿Yo?». Talcy sonrió. «Yo soy la actual señora Marringer, la esposa de tu novio Bamamo». Dejó sobre el borde de la mesa, que no estaba manchado de vómito, un sobre. «Aquí está todo lo que necesitas saber. El certificado de nuestro matrimonio, fotos, impresiones de sus mensajes con sus amigos, donde te llama un peldaño más en la escalera social y un capricho pasajero». El rostro de Fletch, ya desfigurado por el dolor físico, reflejaba ahora también la agonía emocional. «¿Estás casado?», balbuceó ella mirando a Ridley. Este intentó decir algo, pero volvió a retorcerse en un nuevo ataque. «Y el anillo de diamantes que te iba a regalar hoy», continuó Talcy, «está hecho con mi pendiente, el mismo que me regaló por nuestro 10º aniversario de boda, y que no encontraba desde hacía unos días». Sacó el pendiente que le quedaba del bolsillo y se lo mostró a Fletch. «¿Lo ves? Es exactamente la misma piedra». Fletch emitió un sonido extraño, entre sollozo y risa, pero su rostro cambió de repente. A través del dolor y la humillación se transparentó una furiosa determinación. «¡Eres escoria!», siseó, volviéndose hacia Ridley. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?». Fletch intentó levantarse, pero un espasmo la volvió a retorcer. Sin embargo, logró agarrar la copa de vino y verter el contenido en la cara de Ridley, que intentaba justificarse. «Vete, al infierno», logró decir. Talcy observaba la escena con sombría satisfacción. A pesar del dolor físico, era evidente que Fletch no tenía intención de perdonar a Ridley su traición. Bueno, tal vez había algo más en ella que el amor por las citas motivacionales. «Talcy», dijo Ridley con voz ronca, mirándola suplicante, «¿has sido tú? ¿Te refieres al restaurante o a la destrucción de tu pequeño engaño?», preguntó ella fríamente. «Da igual. La respuesta a ambas preguntas es sí, yo». El gerente del restaurante se acercaba apresuradamente a su mesa con aire preocupado. «¿Qué ha pasado aquí?». «Dios mío», exclamó horrorizado al ver el desastre. «Llamemos a una ambulancia». Talcy se volvió hacia Fletch.
Te presento al verdadero Ridley, cariño. Está casado, conmigo, y para ti quería ser un príncipe de cuento, otra persona. Pero ya sabes, se inclinó hacia él, no es tan fácil pasar de la miseria a la riqueza. Tarde o temprano, el pasado siempre te alcanza. Con estas palabras, Telsi se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a la barra, cruzó la mirada con la de Pierce y le hizo un ligero gesto con la cabeza en señal de agradecimiento. En la calle hacía fresco, un contraste con el ambiente sofocante y maloliente del restaurante. Telsi respiró profundamente el aire nocturno. Sentía satisfacción. Sí, sin duda. ¿Arrepentimiento? Ni una pizca. Se sentó en la camioneta y arrancó el motor. Los clientes salían corriendo del restaurante, algunos llamaban a taxis, otros simplemente intentaban abandonar el lugar del desastre lo antes posible. Las luces de emergencia de las ambulancias ya parpadeaban a la entrada. Telsi encendió un cigarrillo y se dirigió a casa.